Bueno, y vamos ahora a cambiar de tema porque beneficiaron a cerca de 800 presos con el arresto domiciliario. También se les permitirá usar celular y computadoras. Esto es en la provincia de Buenos Aires y para los llamados grupos de riesgo. Vamos a hablar con el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, que nos atiende amablemente en esta tarde. Contegrán, ¿cómo le va? ¿Contegrán? Sí, le escucho. Ahí está, sí, ahí lo escucho. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ¿Qué a tal? ver, Gracias. bien, a ver, en primer lugar, el beneficio es para cerca de 800 presos. En todos los casos estamos hablando de gente que es parte del grupo de riesgo, de los llamados grupos de riesgo. Efectivamente, el origen de esta situación es una resolución que dictáramos nosotros en la Procuración General del 16 de marzo, en virtud de la cual dimos instrucciones a los defensores. Nosotros tenemos en el ámbito del Ministerio Público en la provincia esta particularidad que se repite en algunas jurisdicciones del país, no en todas, que las tres áreas de gestión, defensores, fiscales y asesores de menores, están en el mismo ámbito. Entonces la instrucción tenía tres grandes segmentos. Uno, a los defensores para que evaluaran la situación procesal de todas las personas que estaban incluidas dentro del universo de riesgo definido por la Organización Mundial de la Salud y por las normas nacionales y provinciales respectivamente, Sí. siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Y esta última parte es muy importante en términos de lo que le quiero referir al final de esta primera reflexión. A los fiscales les solicitamos que participaran de este proceso de manera inmediata para poder activar ágilmente el procedimiento, y a los asesores de menores conjuntamente con los otros defensores y fiscales que evaluaran la situación de todos los menores que estuviesen con sus madres en ámbitos de detención, porque existen niños que están en el Las servicio madres que están penitenciario. presas, claro, con sus hijos. Efectivamente. Sí. Entonces, tomar decisiones en forma inmediata. El objetivo es bastante claro: la protección de la salud de estas personas, la protección de la salud de todo el sistema penitenciario y también de la sociedad en su conjunto. La decisión tenía este límite, que es el límite de la evaluación de las características de la persona, de las características de los delitos o del delito que habían cometido y de las penas que estaban cumpliendo, porque no todos iban a estar beneficiados por este objetivo. ¿Cuáles Esto fue no el están 16 de marzo. beneficiados? ¿Cuáles no están beneficiados con este objetivo? En principio y de manera genérica, lo que nosotros denominamos, una definición un poco arcaica, pero que es bastante gráfica, los llamados delitos graves, que son aquellas situaciones de homicidios violentos, las situaciones de delitos contra la honestidad o contra la integridad sexual, tanto de menores como de adultos, y violaciones. Claro, homicidios, violaciones, abusos de menores, y también, por supuesto, los homicidios calificados, dentro de los cuales se incluyen las situaciones de los casos de femicidios derivados de violencia de género, entre otros, para darle los casos más genéricos. Es decir, los que forman parte de este grupo, o sea, que han cometido este tipo de delitos llamados delitos graves, más allá de que formen parte de los grupos de riesgo, no pueden obtener este beneficio. No lo van a obtener, no debieran obtenerlo. Nosotros vamos a ser muy prolijos en el seguimiento de estos casos, y el servicio penitenciario ya está extremando, y desde el comienzo de la situación de la pandemia, extremando las medidas para que las personas que se encuentren en situación de riesgo y por estas razones o por cualquier otra no deban salir de su detención, estén de algún modo aislados, protegidos desde el punto de vista de la salud, para evitar obviamente el efecto de contagio en una población que hoy asciende aproximadamente a las 40.000 personas. El total de las personas que están privadas de libertad en el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires es este número. 40.000 personas. Ahora, ¿y cuál es en realidad el número que podría contener el sistema carcelario o debería contener el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires? Porque sabemos que está superpoblada. Sí, hay una superpoblación que ya lleva muchos años y que se viene trabajando. El número exacto depende de distintos parámetros. Desde una perspectiva muy estricta, habría una superpoblación
del orden del 50%. Esto es ¿Hay el 20.000 doble. presos más de los que tienen que haber en cárceles? Es desde una perspectiva rigurosa, sí. Hay otras opiniones y otras visiones, por eso esto es bastante discutible. Nosotros estamos trabajando ya con, a partir de un decreto del Poder Ejecutivo y una resolución del Ministerio de Justicia de la provincia, que conformó una mesa interinstitucional para poder trabajar en el seguimiento de la situación carcelaria para generar esta descompresión o reducción en función de limitar los ingresos en los casos en que efectivamente no corresponde y activar todos los egresos. El caso en particular que hoy nos ocupa es una situación que abarca un universo que es inferior, por supuesto, al 5% del total de los internos. Ahora, son cerca de 800, más de 700 presos, ¿no? A los que se les otorgó la prisión domiciliaria en este momento. ¿En qué condiciones se van a su domicilio? ¿En todos los casos tienen tobillera electrónica? ¿Cómo se les hace un seguimiento? Los casos de tobillera electrónica son los menores por una razón de tener, nosotros estamos muy limitados con la utilización de las tobilleras, naturalmente, y bueno, lo que se hace es lo que habitualmente se hace. Nosotros tenemos muchos sistemas de control que se activan en estos casos. Hay un sistema genérico que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia, que es el sistema del patronato, y es el control periódico por parte de los efectivos del patronato de la situación de estos internos que han sido beneficiados con arrestos domiciliarios o con libertades condicionales. Después hay mecanismos de constitución de garantes que tienen que hacer el seguimiento o consignas policiales según los casos. Se evalúa también el segmento y en función del segmento se define qué mecanismo se utiliza. Ahora, Contegrán, en primer lugar, usted dice estamos muy limitados con las tobilleras electrónicas. ¿Esto por qué es? Porque es un mecanismo relativamente nuevo y que además también requiere de un control estricto que no es una cuestión que se haya verificado como absolutamente acreditada y es un mecanismo que en el sistema se está aplicando básicamente en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, existen supuestos de violencia de género, apartamiento obligado. Pero en otros casos no se aplica por distintas razones vinculadas también a beneficios, a las características de los beneficios. Las tobilleras electrónicas están, pero no sé, o no están en realidad y por eso no están siendo utilizadas. ¿Con cuántas tobilleras electrónicas cuenta la provincia de Buenos Aires hoy? El Ministerio de Justicia tiene una provisión de tobilleras que realiza la Nación y que también la adquisición propia, que obviamente no alcanza para el total de los internos que se encuentran con beneficios de esta naturaleza, sean arrestos domiciliarios o libertades condicionales. ¿Tiene el número? No, yo no tengo el número, pero no es es decir, si uno quisiera utilizar tobilleras electrónicas en todos los casos de libertades condicionales o arrestos domiciliarios, por supuesto, no alcanzaría con el stock hoy disponible, pero lo que yo quiero señalar es que no siempre hay una decisión del órgano jurisdiccional de utilización de tobilleras porque se considera que existen otros mecanismos que son absolutamente idóneos como para la garantía del cumplimiento de estas medidas y no llegar a estos extremos que se utilizan en casos límites. Contegrán, los otros mecanismos que usted nos mencionaba recién, uno tiene que ver con una consigna policial, que uno también imagina que no puede haber un efectivo policial en cada casa, ¿no? Sí, efectivamente. Este es uno. ¿El otro cuál es? ¿Basta con que el preso dé un domicilio y cada se tanto hace seguimiento por el patronato, que este seguimiento depende de las características del detenido? Cuando se trata de un delito que justifica un seguimiento diario, el patronato se comunica periódicamente y hay una visita, que en estos casos no se va a poder realizar, obviamente, por las razones del aislamiento preventivo, y también la constitución de un garante, y en cuanto se detecta el incumplimiento, se genera una consecuencia no solo para el detenido, que es privado del beneficio automáticamente y vuelve a la situación de detención, sino también a quienes
se han constituido como garantes. Pero entonces, este es un sistema ¿no es muy débil? Digo, ¿no es muy débil ese control? Porque si es mediante un sistema de control solamente de que del domicilio que haya dado el preso a quien se le otorgó la libertad previamente por un caso excepcional como es digo, sea que alguien lo vaya a visitar, que usted recién decía, hoy no nadie lo puede ir a visitar justamente por la pandemia, digo, ¿cómo se controla? No puede hacer una visita presencial cara a cara, pero sí acercarse al domicilio y verificar que se encuentra allí. Esto se va a hacer. ¿Y hay suficiente personal? Sí, hay suficiente personal. Estamos hablando de 700 casos. Estamos hablando de 700 casos en toda la provincia, en caso de que se confirme el beneficio para los 700. Ahora, cada uno de los juzgados que intervienen, sea el juzgado de ejecución, si ya hay una sentencia condenatoria o de garantía, si está en trámite procesal con una eventual prisión preventiva, va a tener que evaluar la situación en concurrencia con la defensa y con la fiscalía y llegar a la conclusión de que efectivamente son casos en los cuales se habilita. Pero vamos a suponer por vía de hipótesis, nosotros nuestros defensores ya han logrado aproximadamente 560 casos de libertades bajo este régimen de nuestra resolución del 16 de marzo y los mecanismos de control son mecanismos que funcionan habitualmente, por supuesto. Esto está bastante afianzado, ¿no? ¿En todos los casos los mecanismos de control son por efectivos policiales? No. Patronato, que es personal del Ministerio de Justicia que hace el seguimiento, personas constituidas como garantes, la responsabilidad de nuestros funcionarios, defensores y fiscales de hacer también este seguimiento del cumplimiento y en algunos casos de menor cantidad el caso de los de las personas que utilizan las pulseras magnéticas. ¿Y cuál es la intención, Cotegrán, que esto que permanezcan con este régimen mientras dure esta condición, esta pandemia y después vuelvan a las cárceles? ¿Cuál es el mecanismo? Cuando se deja sin efecto la situación de riesgo definida por las normas nacionales de emergencia sanitaria en cuanto a las personas que tienen estas dolencias, inmediatamente se deja sin efecto el beneficio y vuelven a la situación de detención. Este es el riesgo. Muy bien. Bueno, Cotegrán, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por el llamado. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, muy bien, y de aquí nos vamos al conurbano bonaerense porque de esta manera espera y se prepara el conurbano para el pico de la pandemia que se dice que vendrá a mediados de mayo. Ahí está nuestro